inicio a la materia teoría del delito. En esta oportunidad vamos a tratar los elementos referentes a la teoría del delito como tal y sus elementos. Para nadie es un secreto que desde la concepción del Estado, cuando se positiviza el Estado, tomó el control para efectivamente establecer las penas, siendo el Estado la personificación jurídica de la sociedad. Es a quien le corresponde como el impunendi a través del Ministerio Público catalogar los delitos cuando son de acción pública y cuando son de acción privada. Pero para hablar del tema de delito hay varios elementos que debemos tomar en cuenta. Los tips que les envié ayer, la primera connotación es que está enfocada al hecho humano, el hombre, y ya lo habíamos indicado en las anteriores clases, el hombre como un ser social y transformador del mundo. ¿Por qué el hombre? Porque efectivamente el hombre es el que va a cometer ese delito. Pero que cuando hablamos también del delito está enfocado desde una prerrogativa de cuándo se tipifica el delito como tal, y el artículo 1 del Código Penal, tal como les había enviado también en materia del artículo 1 y el artículo 61, dice, si bien es cierto, no hay una connotación del concepto del delito, no es menos cierto que el legislador lo va a establecer. Cuando estudiamos sociología, cuando estudiamos lógica jurídica, hablamos de la subsunción legal. No todo acto cometido por el hombre puede ser tipificado como delito. ¿Cuándo realmente se tipifica como delito? Cuando cumple unos requisitos y efectivamente en la tipología del delito se debe hablar de un verbo rector, porque para tipificar, para encuadrar esa conducta delictiva, debe encuadrar con ese tipo penal, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de la tipicidad. ¿Por qué de la tipicidad? Porque hacía mención, por ejemplo, en un contrato, eso es materia civil, las partes lo suscriben, pero por este contrato no va a haber un delito. ¿Cuándo se convierte en delito? Por ejemplo, en una estafa, y está tipificado en el Código Penal como un delito, pero tiene que subsumirse a los hechos. Una cosa son los hechos y otra cosa es el derecho, es llegar y establecer todos estos elementos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material y cuál es el objeto protegido, porque efectivamente el legislador lo estableció así. ¿Quién tiene esta competencia? Efectivamente el Ministerio Público a través del artículo 111 del Código Penal y la ley especial del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son los titulares de la acción penal. A diferencia de una querella o a diferencia de una acusación particular propia, cuando el sujeto pasivo se siente en desventaja con el sujeto activo. Pero tomamos en cuenta unos conceptos fundamentales, y el primero va a ser el concepto de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué es lo que nos establece aquí? La tipicidad es el estudio de los tipos penales. La tipicidad, al estudiar los tipos, trae consigo que debe estar descrita en la ley. Y cuando es atípico es que no está descrito en la ley como un delito, razón por la cual no puede considerarse como un delito. Cuando los fiscales presentan la acusación o esa primera fase de la investigación, se dice que el Ministerio Público podrá finalizar esta fase a través de 3 elementos o a través de 3 puntos fundamentales. Van a ser el archivo fiscal, el sobreseimiento o la acusación. Pero para que proceda la acusación deben subsumirse esas razones de hecho en el derecho, que es lo que establece la tipicidad. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente no van a encuadrar en los tipos penales que están tipificados, bien sea en las leyes ordinarias o en las leyes especiales, porque cuando hablamos de los tipos de delito también tomamos en cuenta los tipos de acuerdo a su materia y los tipos especiales tipificados en la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, en la ley de drogas, en el Código de Enjuiciamiento Militar, por decir algo, en la ley orgánica de violencia contra la mujer, y en el Código Penal, que es la norma, vamos a decir así, ese procedimiento residual donde se enfocan todos los demás delitos. Pero para hablar de ese tipo penal, el tipo ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace en una conducta humana reprochable y punible. ¿Y por qué es abstracta? Porque el legislador abstrae la conducta que puede vulnerar las buenas condiciones jurídicas y son generales. Desde el concepto del tipo, la abstracción describe
una connotación y se refiere al contenido general y amplio de la conducta normada para que dentro de su marco pueda regularse el comportamiento. Y en general es una conducta singular de la persona, porque efectivamente el que comete el delito va a ser un ser humano, no puede ser un animal como anteriormente habíamos hecho mención en la evolución del concepto de delito. Pero efectivamente tiene que ser descriptiva, debe ser reprochable y son punibles. ¿Por qué son punibles? Porque efectivamente el Código Penal o en las leyes especiales se tipifica esa conducta sabiendo que la pena máxima en Venezuela, en el caso de Venezuela, va a ser 30 años. Ninguna pena puede superar los 30 años y ya cuando lo vimos también, cuando el Código establece o son delitos o son faltas, que se dice que en la falta pues, no hay una connotación precisa, pero efectivamente está tipificado como una falta que son cuantías muy mínimas. ¿Y por qué son punibles? Porque simplemente están descritas en la ley. La tipicidad constituye entonces un elemento del delito. ¿Y cuál es la importancia y la función garantizadora del tipo penal? Pues que constituye una garantía jurídica, política y social de la libertad, de la seguridad personal, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son políticas criminales que el Estado venezolano y el Estado norteamericano o el Estado colombiano implementa. Se dice que esto es una postura de los alemanes cuando enfocaron en la connotación del Estado a través del Volksstamm, un tipo legal que está descrito en la ley. No es que yo creo, yo es que pienso que yo voy a cometer un delito, pero como todo delito tiene su excepción, efectivamente vamos a hablar de las causas de inimputabilidad. Una persona que no esté en cabal uso de su razonamiento, que no tenga discernimiento, por ejemplo, una persona entredicha y comete un delito, o una persona que haya consumido droga y que está efectivamente fuera, está enajenado mentalmente y comete un asesinato. Esa persona puede ser punible. En principio, mientras que se compruebe lo contrario, pues va a estar se dice en el código, debe estar en centros especializados para garantizarle una debido proceso, una tutela judicial efectiva con respecto a su salud, lo dice el artículo 83, y que preventivamente puede gozar de una medida cautelar tal como lo establece el artículo 242 en el numeral primero. ¿Por qué? Porque efectivamente se está investigando en esa fase intermedia un homicidio, por decir algo. O les voy a colocar un ejemplo para que me lo entiendan, ¿verdad? Porque en la teoría, pues, existe infinidad. Pero la idea de esta materia es que ustedes conozcan la connotación de los tipos penales. Por ejemplo, una persona que consuma droga y ya está, pues, fuera de su discernimiento. Y pues lo encierran o lo llevan a una clínica mental y él piensa que un grupo armado lo va a matar y él está acostado y en su habitación al lado le colocan sin ninguna seguridad a otro ciudadano. El ciudadano está tomando una pastilla, está en relajación, está porque no podía dormir. Y el ciudadano a medianoche piensa que lo va a matar y el que está enfermo mentalmente llega y lo mata, pues. ¿Qué sucede? Preventivamente es una investigación. Órganos policiales, 6CPC, que es el cuerpo competente para llevar y hacer el levantamiento del cadáver. Pero esa persona puede pagar por ese delito. Bueno, el Código Penal habla de las causales de la inimputabilidad, porque efectivamente esa persona no puede pagar una condena en presidio. No obstante, el requisito sine qua non es que debe ser encerrado o debe ser bajo la vigilancia y control de un familiar o en un sitio psiquiátrico que cuente con las debidas condiciones óptimas para su cuidado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una connotación de un delito, pero él no está apto para estar encerrado llámese en el caso de Venezuela, el Centro Penitenciario de Occidente, en cualquier sitio de reclusión, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la estructura del delito, vamos a encontrar al sujeto activo, al sujeto pasivo y al objeto material, como ya habíamos hecho mención. Otro elemento fundamental en cuanto al tipo legal es que debe llevar consigo una acción
u omisión. La acción dice el que cometa, tal cual está establecido. Les invito a que por favor se lean el Código Penal, los funcionarios o no funcionarios, pero deben estar enfocados en cuál es la prerrogativa, porque todos los delitos deben estar subsumidos, como lo dije hace rato, o bien sea en el Código Penal o en las leyes especiales. Lo que no esté tipificado en la ley no puede ser considerado como delito porque pues el legislador no los tipificó, no lo estructuró como tal, de manera tal, no es que yo creo, yo pienso, no, porque allí es donde vamos a hablar del tipo penal. Ahora bien, en cuanto a la conducta, va a ser un segundo elemento de este tipo penal. Ella está regida por un verbo, del cual lo vamos a llamar el verbo rector, porque es lo que va a permitir que efectivamente vamos a considerar como un delito la connotación cometida por ese sujeto, ¿verdad? Va a ser realizada por el sujeto activo como en toda oración gramatical. Efectivamente, nosotros cuando estudiamos penal vemos el sujeto activo, el sujeto pasivo y el verbo rector, que es el requisito sine qua non para que prospere esa acción, para que prospere el tipo penal. Y ese verbo rector, esto quiere decir que asume que un tipo penal se encuentra descrito por el legislador como una conducta delictual. El verbo rector da sentido al tipo penal. ¿Por qué va a ser un método descriptivo? El tipo legal se caracteriza por ser una descripción de una conducta humana cuando se habla de los ingredientes de la descripción a que se constituye el objeto formal de la connotación prevista por la conducta plasmada en el individuo. Es una conducta positiva. ¿Por qué? Porque va a estar descrita a través de un comportamiento activo por parte del sujeto activo o agente, y es negativa porque la conducta, en aquellos casos en que se traduce no hace, el que no hace es una omisión, cuando se tiene la obligación jurídica de actuar. Por ejemplo, un médico va en ruta y hay un accidente. ¿Cuál? Y por ese juramento hipocrático, ¿cuál es la función que debe cumplir ese médico si hay un accidente? No, pero yo estoy cansado y no me quiero meter en problemas porque efectivamente ahorita el 6CPC me va a llamar a declarar que la víctima estaba viva, si estaba muerta. Bueno, si ese médico va en ruta y va en vía y efectivamente no presta auxilio, no presta los primeros auxilios, es una omisión del tipo penal. ¿Por qué? Porque él está investido de la autoridad, él está investido efectivamente para contrarrestar la conducta del individuo. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Deseo que se encuentre muy bien. Bienvenido a la actividad. En cuanto a la descripción, va a ser simple, cuando el legislador se limita a describir la conducta sin un elemento circunstancial. Va a ser un modelo descriptivo, va a ser una conducta positiva, una conducta negativa, el que deje de hacer. Es una conducta simple, es una conducta circunstanciada. Por ejemplo, el que no presta auxilio, el que retarde, el que omita. El que deje de hacer algo que está tipificado en la ley, comete también un delito de omisión. Ahora bien, en cuanto al objeto, el objeto está constituido como el tercer elemento del tipo legal y establece una doble connotación jurídica en sentido material. El objeto tiene una doble connotación en cuanto al sujeto pasivo, al verbo o al núcleo del tipo y al objeto material y jurídico que se quiere garantizar. En el caso de un homicidio, en el caso es la vida, ese objeto protegido. Imagínense ustedes dar muerte a alguien por, cuando hablamos de motivo fútil, quiero quitarle unas botas o quiero robarle un celular y pues su intención no era matarlo, pero se le fue el disparo. Imagínense, dar muerte a alguien es un motivo fútil. Cuando ustedes estudiaron penal, tienen la connotación de cuál es el motivo fútil, que no había razón para matarlo. A diferencia de la legítima defensa, ¿no? Que una persona llega a su casa y encuentra a su pareja y empiezan a discutir, bueno, hay una legítima defensa, pero hay que ver cuál es el entorno realmente del delito. ¿Se pudiera catalogar como femicidio? ¿O cuál es la postura de la dama en ese sujeto pasivo? Bien, en cuanto al objeto jurídico, entiéndase por objeto el interés que el Estado busca proteger mediante los diversos tipos penales y que resulta vulnerado por la conducta de la gente. Cuando la gente comete, o sea, el hombre, una descripción efectivamente del hecho, del legislador, con la doctrina y con base a los delitos genéricos. Hacía mención que el Estado es la personificación jurídica de la sociedad. Sabemos que el Estado es abstracto, el Estado yo no lo puedo tocar.
yo no lo puedo ver, yo no lo puedo leer. A diferencia del gobierno, que efectivamente el gobierno, como decían los filósofos griegos, es pilotear un barco, pero ¿quién se encarga efectivamente de tipificar las normas? La Asamblea Nacional, bueno, a través de las leyes. Luego invisten al Ministerio Público, que se dice que son las partes objetivas, lo dice el 111 siguiente, y de parte de buena fe, aunque hay una jurisprudencia que dice que no puede ser considerada como parte de buena fe, sino que están investidos por el Ministerio Público para averiguar, para investigar y que debe cumplir a cabalidad lo que establece la normativa, la ley especial, para tipificar el delito. No es porque no, este señor me caiga mal y yo estoy en de autoridad, vamos a imponerle una droga o vamos a sembrarle, como mal a veces dicen los funcionarios, semblarle o colocarle droga porque este señor me cae mal. No, las cosas son en derecho, porque siempre la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente para cuando se lleva a una audiencia preliminar a través del escrito acusatorio, deben subsumirse todos los hechos en el derecho, porque si falta un requisito sine qua non, no puede estar establecido en la norma. Y ustedes, como bien conocedores del derecho, cuando lean el 308, efectivamente la acusación contendrá, si falta uno de esos elementos, efectivamente no puede abrogarse que efectivamente la acusación cumple con los tipos legales. Entonces, caballeros, para establecer los elementos del delito sería la acción, la antijuricidad y la tipicidad. Cuando hablamos de las causas de justificación, son circunstancias que se dan en determinadas situaciones para así darle un hecho que tiene una característica punible, transformándola en un hecho lícito. En estos casos, los doctrinarios hablan de ausencia de antijuricidad, debido a la protección tipificada en el derecho a esta circunstancia. Todo individuo tiene derecho a rechazar a la fuerza una agresión, ¿verdad? Porque, bueno, hay que ver el motivo. Si yo estoy en mi casa y llega un ladrón, por ejemplo, y el ladrón llega armado, pero yo estoy en mi casa y cuento con un arma, efectivamente debo estar autorizado a través de una autorización para poseer un arma. Y pues yo me voy a defender. Hay legítima defensa, pero mientras que se comprueba esa legítima defensa, efectivamente hay que llevar toda una investigación y ver cuáles fueron las razones, quién era el sujeto activo, el que iba a intervenir, el que iba a violentar el domicilio, porque acuérdense que el domicilio es inviolable. Para poder ingresar al domicilio, ¿qué se debe tener? Una autorización de un allanamiento, y no es cualquier allanamiento. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha hecho mención a que los allanamientos deben ser previamente autorizados por el juez, no es a través de una llamada telefónica, no se debe enviar en un sobre cerrado, y efectivamente el juez debe valorar si efectivamente procede o no el allanamiento, porque cualquier procedimiento, así sea una droga que tenga mayor cuantía y no cuente con la debida autorización, efectivamente ese procedimiento se cae porque el Estado venezolano también regula y controla a través del debido proceso, la tutela judicial efectiva, todos los procedimientos que se hacen. No es a simple capricho. En cuanto a la legítima defensa, la defensa necesaria es una ente de agresión ilegítima, actual o inminente, que no va a ser suficiente y va a ser efectivamente provocada. ¿Y a quién protege la legítima defensa? El alcance de lo que establece la norma. Por ejemplo, una mamá, y lo dice el Código Civil, una mamá, y no podemos hablar de omisión de denuncia, ¿no? Porque a veces es muy fácil hablar de omisión de denuncia, ¿no? Porque la mamá no quería, no, pero es que el Código también establece cuáles son las excepciones, porque todo está normatizado. Les invito a que se lean el artículo 65 y siguientes del Código Penal, porque pues la idea aquí no es leer los artículos, porque habla en el título 5 de la responsabilidad penal y de las circunstancias que excluyen, atenúan o agravan los delitos. Y efectivamente, tal como lo dice el Código Civil, en este caso el artículo 60, la ignorancia de la ley no es excusa de ningún delito ni de ninguna falta. ¿Qué sucede con una persona? Ya habíamos hecho mención al que presente un defecto intelectual, pero una persona que supuestamente sea sonámbula, que dice el código, tiene que comprobar efectivamente si está tomando alguna pastilla que haga que esta persona pues no tenga un discernimiento real y cierto de lo que está haciendo. A diferencia de la persona cuando hablan del sueño, ¿no? El sueño está tipificado por en la ley de enjuiciamiento o en la ley militar.
el Código de Enjuiciamiento Militar. ¿Por qué? Porque, bueno, un soldado o un teniente que esté prestando guardia en la madrugada, porque ellos le hacen el control, al igual que un policía, y se queda dormido. Y llegue su máximo jefe y le prende una linterna. Él está allí incumpliendo un delito. ¿Por qué? Porque él está investido para velar por la seguridad, llámese del fuerte, llámese del comando, llámese la institución a la cual está prestando servicio. Aquí está tipificado como un delito a partir del artículo 535. Entonces, no todo puede ser encuadrado en los tipos penales, pero que efectivamente sí se tipifica como tal. La doctrina del Ministerio Público ha analizado la tipicidad como elemento del delito. El delito está conformado por una serie de elementos positivos que hacen posible su existencia, tales como la acción típica, antijurídica y culpable. Dichos elementos están conformados a su vez y tienen una contraparte, es decir, una parte negativo, una faz negativo, acción, omisión, típico, antijurídico o antitípico, antijurídico, ante cuya presencia el delito deja de existir, pierde su cariz, su existencia real, y estas circunstancias son la atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad y las causas de no punibilidad. Por ejemplo, un niño de 7 años que esté en la calle y un adulto lo invite a que comete un robo, porque eso suele suceder. Se castiga al adulto, pero ese niño de 7 años puede ser condenado. ¿Qué ha dicho la ley? ¿Sería responsabilidad penal? Pues efectivamente no. Si acaso se lleva a un centro para que efectivamente, en el caso de San Cristóbal, allí en Pueblo Nuevo o en Santa Teresa, si es una niña, claro está, porque si es niño, pues se llevan a otro sitio para brindarle seguridad, porque son niños y el problema no son los niños, el problema es la sociedad, la familia, porque son niños que están sin papá, sin mamá, no hay un control, y eso es una función del Estado, garantizar a través de las instituciones la máxima seguridad. De manera tal que el hecho debe adecuarse a la descripción legal prevista en la norma respectiva. En caso contrario, nos encontraríamos en una presencia de un hecho atípico. Como les hacía mención, la subsunción, cuando estudiamos código penal y cuando vimos la sentencia de la Sala Constitucional, la subsunción de los hechos en el derecho, o lo que sería la narrativa, la motiva y la dispositiva para cuando un juez motiva, ¿sí? Porque ¿qué es lo que me convence a mí? Y en penal hablamos de la sana crítica, máximas experiencias, y que efectivamente el juez en penal, porque bueno, estamos en la parte del Código Penal en los delitos, valora todo a través de la sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? Le pregunto a ustedes, compañeros. Efectivamente, analizar todos los elementos probatorios, cuando esto en caso de juicio, ¿no? Porque el juez de control está limitado a través de ese control material y formal, única y exclusivamente. El juez de control no va a valorar pruebas, y allí es como una contradicción, porque es así, el juez dice que voy a hacer un cambio de una adecuación, o un cambio de calificación jurídica, ¿bajo qué elemento los hace? ¿Bajo qué elemento los subsume? No, entonces que el juez entró a valorar pruebas. No, no es que haya valorado pruebas, sino que efectivamente sabemos que las actas policiales, como tal, no son elementos probatorios. Porque un acta, bueno, sabemos lo que puede pasar con esa acta. Pero ¿qué es lo fundamental del acta? La ratificación en juicio de ese funcionario que suscribe el acta, porque el funcionario sabemos que está investido de autoridad. Y si él falsifica o si él dice un falso testimonio, ¿cuál es la consecuencia jurídica también para ese funcionario? Sí, porque no es, como lo he dicho yo, o sea, para tipificar ese delito debe adecuarse a lo que dice la norma, no es llegar y cortar y pegar un corte y pegue de las actas y efectivamente están mal hechas, porque eso, con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Les he hecho mención igualmente que hay una verdad legal y hay una verdad del individuo, del sujeto activo. No, los hechos no ocurrieron así. Pero ¿cómo se subsumen eso en los hechos? Bueno, a través de la valoración de todos los elementos probatorios, a través de la sana crítica. Esto está tomado de la Dirección de Revistas y Doctrina del Ministerio Público, número 185, de fecha 2004, 12 de abril del año 2004, donde efectivamente el Ministerio Público estableció la tipicidad. ¿Y por qué el Ministerio Público?
porque efectivamente está investido por el Estado venezolano, porque son delitos de orden público, acción pública, y no pueden intervenir los elementos privados, el sujeto privado. A diferencia que, como hace rato lo dije, el sujeto pasivo se sienta vulnerado, que el fiscal no ha investigado, que el fiscal pues no tiene ningún interés en la causa, se interpone una acusación particular propia a través de un abogado que esté debidamente inscrito, tenga debidamente toda la acreditación como abogado, y pues que tenga un poder especialísimo para que lo defienda en la causa que él está pues llevando a cabo a través de ese escrito de acusación particularmente propia, pero que igualmente debe cumplir con los requisitos del 308, porque si no, pues no, yo creo, yo pienso, no. Les hacía mención y les había enviado jurisprudencia con base al divorcio, por lo menos el divorcio cuando se convierte en delito. Por ejemplo, el Código Penal habla de la bigamia, que pues en Venezuela han sido pocos los casos. Guillo Frometa, no sé si se acuerdan, él ingresó a Venezuela, él pensaba que no estaba casado, no sé qué fue lo que pasó, y se cometió, se volvió a casar, nuevas nupcias. Y parece mentira, ay, pero eso es un delito, sí, eso está tipificado en el Código Penal como un delito. El aborto, igualmente, el aborto está tipificado como un delito. ¿Por el qué? Imagínense, un médico que le dé pastillas a una muchacha para que aborte. Está tipificado como un delito porque se supone que él debe garantizar en la vida. Artículo 83 constitucional. De manera tal que cuando vamos a establecer las conductas predelictuales, cuando no se subsuman en los hechos, subsunción de los hechos, porque efectivamente no todo está tipificado como un delito, de manera tal que vamos a enfocar el estado de necesidad. El estado de necesidad es una connotación que el Código Penal establece, el Código venezolano, en causas de justificaciones, ante los casos que personas imputables cometen hechos delictuales, los cuales tienen la característica de ser típicos, pero son antijurídicos. Pero la ley lo justifica estudiando las circunstancias específicas del caso. Podemos aceptar estas causas de justificación en cuanto a las materias penales, mas no en los casos de materia civil, tal como lo establece el artículo 114, numeral 2. O sea, no puede ser una tipificación de un delito hacia mención al contrato. Yo suscribo un contrato, por ejemplo, compro una casa, ¿verdad? Y esa casa está construida en un terreno que no era apto para construir. ¿Allí puede haber delito? Les pregunto. Demanda por la vía civil el daño material. Sí, porque efectivamente el 1185 dice, o el 1196 del Código Civil, los invito también a que lo lean. Cuando se demanda ese daño material, debe cumplir con una serie de requisitos. Primero un avalúo, bueno, requisitos para establecer la demanda, esto ya en parte civil. Pero en la parte penal, puedo yo demandar, esto se puede convertir en un delito, por ejemplo, una estafa, por decir algo, porque cobró por esa casa una cantidad exorbitante y no contaba con las condiciones óptimas para la construcción, y eso sucedió mucho. Inimputabilidad. El concepto de estado de necesidad, que es otra de las causales de la antijuridicidad. El estado de necesidad consiste en una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los intereses del otro elemento jurídico protegido. El estado de necesidad está regulado en el Código Penal y es una situación de constreñimiento del sujeto por la presión de las circunstancias de peligro para su persona a la otra y que impide el reproche de culpabilidad por el hecho de causarle un hecho lesivo, o sea, el hecho de lesionar un bien jurídico tutelado o protegido, al no ser razonablemente exigible como una conducta. Se justifica únicamente los derechos inherentes a la persona, a la vida, a la integridad física, al honor, a la honra, y se comprende como un bien jurídico tutelado. Les voy a colocar otro ejemplo y en la actualidad está tipificado ya como un delito de abuso sexual con penetración. Un caballero, sujeto activo, le gusta una adolescente, sujeto pasivo,
Pero el adolescente, por sus características fisionómicas, como lo habíamos hablado hace tiempo también, ¿verdad? No demuestra la edad. Ella tiene 14 años y falsifica una cédula de identidad. Y este muchacho cuando tiene relaciones sexuales con ella y la mamá pues se entera. ¿Puede ser esto tipificado como un delito? Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero el adolescente no tiene discernimiento, indistintamente de sus características fisionómicas, no demuestra la edad, es tipificado un delito. Y peor aún, si es con una adolescente menor de 13 años. Anteriormente era acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Ahorita en la nueva ley pues cambió la tipicidad. Pero efectivamente está tipificado como un delito. ¿Por qué? Porque ya no tiene el discernimiento. O sea, no puedo tener relaciones con una niña de 11 años. Hay algo que se establece como el perdón de la víctima. Y esto está ahorita enfocado en estas leyes especiales, en la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer. Sujeto activo, tiene relaciones con la chica, ella es su novia y su mamá se entera. Entonces dice la víctima, yo tengo el consentimiento. ¿Consideran ustedes que tiene consentimiento una adolescente de 13 o 14 años para contraer nupcias? Bueno, diferencia cuando vimos en el derecho romano. Pero para su mamá, si interpone una denuncia, está tipificado como un delito y aquí no opera el perdón de la víctima. Hay jurisprudencia con carácter vinculante en la sala penal donde se establece que no opera el perdón de la víctima. ¿Y por qué no opera el perdón de la víctima? Porque la víctima no tiene discernimiento, por eso que estamos enfocados en la LOGNA, interés superior del niño, un concepto indeterminado. Los adolescentes adolecen, es lo que dice la palabra, adolecen de ese discernimiento, de manera tal que no opera el perdón de la víctima y están tipificados como causas de justificación. Igualmente, vamos a hablar de lo que no está establecido como un cumplimiento de un deber, por ejemplo, en el caso de los médicos. Estas causas de justificación se encuentran establecidas en el Código Civil, el cual tipifica las causas de justificación: el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho de autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legalmente establecidos. Esto se traduce en que no es punible a aquellas personas que cometen un hecho ilícito en el cumplimiento de un deber. Ahorita está sucediendo algo reciente, hecho público, notorio y comunicacional. Me imagino que ustedes han visto todos los días las noticias. Vivimos en una aldea global, como lo dice Niklas Masluhan, ¿cierto? Teoría de las industrias culturales, Teodoro Adorno, efectivamente están saliendo, en caso de Aragua, un ciudadano que sin ser médico decía que era médico ginecólogo y estaba presuntamente colocándole unos métodos a unas damas y era un palo de una chupeta. Imagínense ustedes, ni siquiera era un hisopo, pero era un palo tal cual de una buceta, de una chupeta, perdón. Eso salió en las noticias. Eso puede ser considerado como un delito. En San Cristóbal, estado Táchira, igualmente salió en los medios de comunicación, salió en el Twitter del fiscal del Ministerio Público, 3 personas que sin ser médicos odontológicos estaban prestando ese servicio. Presuntamente hay una que era médico en otro lugar, no revalidó el título y está en Venezuela de forma ilegal ejerciendo la medicina. Otra persona que estaba estudiando medicina no terminó, perdón, medicina no, odontología, no terminó su carrera y estaba prestando un servicio odontológico, y otro que tenía más de 20 años, acuérdense que cuando vemos filosofía empezamos a hablar del empirismo, la práctica, ¿no? Y también a los abogados a veces se le dicen leguleyos, sin ser abogados empiezan a estudiar la ley, empiezan a estudiar la norma, y pues son habilidosos, y si son pues, tienen habilidad para captar gente, pues la gente cae en la trampa de esta gente sin ser abogado, y pues están cometiendo un delito porque está tipificado pues en el Código de Ética igualmente. De manera tal que hago mención a estos ejemplos porque efectivamente, si bien es cierto, yo tengo un título, pero yo no lo revalido en Venezuela o en cualquier lugar del mundo donde yo esté, efectivamente se está incurriendo en un delito y esta persona pues tendrá que pagar de acuerdo a lo que establece el Código Penal, porque acuérdense que está todo subsumido
subsumido en el Código Penal. Aquí yo tengo el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. Como ustedes saben, el COP fue reformado en septiembre del año 2021, igualmente los invito para que lo lean porque pues la norma, como hemos hecho mención, el hombre, por ser parte de esta sociedad, no es estático, está cambiando de manera tal que la norma siempre se adecua o se tipifica a estos cumplimientos. En cuanto al cumplimiento de un deber, este principio responde a una exigencia lógica del sistema cuando el ordenamiento jurídico impone o exige un determinado comportamiento. Esto no puede ser considerado penalmente ilícito, de tal manera que si en virtud de cualquier norma jurídica, sea de derecho público o de derecho privado, una conducta es lícita, no puede considerarse como ilícita en el campo penal. Es decir, debe haber una serie de elementos, un deber jurídico exceptuado, los deberes morales. Los religiosos, etcétera. Saben que los sacerdotes y las monjas poseen también al derecho canónico. Bueno, esto es otra cuestión que está enfocada aquí, pero ¿qué sucede si un sacerdote comete un delito? Bueno, será penado por el Código Penal de acuerdo al delito que se le esté imputando. Es fundamental la imputación. ¿Por qué es fundamental la imputación? Bien sea en flagrancia, o bien sea por una orden de aprehensión, artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué sucede si efectivamente no se le imputa a ese sujeto activo un delito? Y posteriormente, cuando presenta la acusación, dice, ay, ciudadana juez, a mí se me olvidó que tenía el delito de robo. ¿Eso es procedente en derecho? Les pregunto yo a ustedes, compañeros, que están en esta especialización. No es procedente. ¿Por qué? Porque el sujeto activo debe ser imputado anteriormente en sede fiscal, luego con la sentencia 517 era en sede jurisdiccional, pero con la reforma del COP ahora es en la fiscalía. A diferencia si son delitos atroces, femicidios, violencia sexual, por decir esto en la ley especial, en responsabilidad penal o en el Código Penal, en el procedimiento ordinario, va a ser en sede jurisdiccional, ¿no? Porque, ¿cómo se aprende a una persona? No es que esté en su casa, no. Previo a una investigación que lleva ¿a quién? El Ministerio Público como ente que regula, por ser orden público, esos delitos del Ministerio Público. Porque ¿cómo se da inicio a una denuncia? No es que yo creo, yo pienso. No, debe haber previamente una denuncia. Una persona que denuncia, se activa todo el órgano de investigación en un lapso de ley que establece la norma y se lleva a esa investigación, que es lo que va a arrojar que efectivamente se pueda o no imputar al ciudadano. ¿Por qué? Porque, bueno, repito, no es un capricho, porque yo conozco, porque no, todo tiene que estar tipificado en la ley, todo tiene que estar tipificado en la norma, porque si no, pues, como lo dije hace rato, no puede ser castigada como tal. El cumplimiento del deber cumplido es un mandato y está facultado la persona que lo puede ejercer o no. Es en el derecho, las facultades, para poder tipificar esa connotación. En cuanto al ejercicio de la autoridad, esto se refiere a aquellas personas que actúan bajo el cumplimiento de un deber impuesto bajo la autoridad como exigencia de un cargo o función pública. Este ejercicio de autoridad debe hacerse dentro del marco legal, por tanto la ejecución de la ley y de los juicios o de los juicios están exentas de toda punibilidad. Es necesario que la autoridad no se exceda de los límites establecidos en la ley, pues de lo contrario incurre en un delito. Ha salido recientemente el fiscal del Ministerio Público garante de los derechos humanos, porque acuérdense que una cosa es los derechos humanos y otra cosa son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están positivizados, ¿dónde? En la Constitución, y los derechos humanos son inalienables, son inherentes a nosotros como ciudadanos desde que nacemos. Entonces, se debe tener cuidado con esto porque es fundamental para la tipificación de un delito que debe concurrir los elementos, no es a capricho del ciudadano. Ya habíamos hecho mención igualmente al ejercicio legítimo de una profesión u oficio. De acuerdo a nuestro código, se considera justificadas las conductas que se realizan en el ejercicio de una profesión u oficio que confieren determinadas facultades
o que imponen determinados deberes. Fundamental, debemos estar investidos por la norma. Fundamental para entender la acción, debemos definirla primero como un elemento del delito. La acción se traduce como un comportamiento humano constitutivo del hecho típico. Existen varios conceptos acerca de la acción, entre los cuales tenemos la teoría causalista y la teoría finalista. Hay autores italianos, franceses, alemanes, que están enfocados en la subsunción de lo que va a ser la acción. En cuanto a la teoría causalista, sus seguidores fueron Bisset y Berlin, y que ponen énfasis en el aspecto naturalista, causalista y mecanicista de la acción. La acción debe entenderse como un puro movimiento muscular, aunque voluntario, que produce un cambio en el mundo exterior. Por ejemplo, un robo o un hurto. Sabemos que hurto y robo no es lo mismo. O un arrebatón. ¿Cuáles son las prerrogativas? ¿Cómo estaba el sujeto activo? ¿Estaba drogado? Y si estaba drogado pudiera tener discernimiento, pero mató. Ojo con esto. O una persona que esté en estado de somnolencia y que tome pastillas porque se siente mal y va en una buseta, se monta en la buseta y toca a una niña. La toca, pero ¿en qué parte la toca? En los senos, en la parte íntima. Pudiera ser catalogado como delito. Si la persona está somnolienta, efectivamente hay que revisar cuáles son las condiciones patológicas de ese individuo, porque pudiera ser inimputable. Pero eso le corresponde ¿a quién? Investigarlo a la Fiscalía del Ministerio Público, si es un adolescente o si es una niña, a los fiscales competentes por la materia, y si es un adulto, a los fiscales competentes por la materia. Corriente finalista, su principal precursor fue Hans Wessel. Hace mención al aspecto teleológico. ¿Qué es la teleología? Un fin, es decir, el fin de la acción, que ha de entenderse la acción como un hacer voluntario que se obtiene hacia un determinado fin. Quiere decir que la acción se ve reflejada como un comportamiento inteligente hacia la consecución de un determinado fin. La teoría aceptada es la finalista por considerar que la acción no puede ser entendida desde un punto de vista meramente causal, movimiento corporal. Ella debe entenderse como un movimiento corporal voluntario, consciente pero dirigida a la realización de un fin, de tal manera que en la acción se pueden distinguir los primeros tres elementos, uno objetivo, uno subjetivo y uno teleológico, pero a su vez el elemento teleológico junto con la voluntad se unen para así construir el elemento subjetivo y el movimiento corporal, que sería el elemento objetivo. Podemos entender entonces la acción como un comportamiento humano externo y orientado por la voluntad hacia un fin. Un comportamiento humano externo y orientado a la voluntad hacia un fin de cometer un delito, por ejemplo. Es un acto personalísimo. A diferencia de la omisión es el comportamiento delictual, puede también asumir la forma de omisión y consiste en la no realización de la conducta prevista por el ordenamiento jurídico, no interesado para nada lo que el sujeto hace en lugar de lo que debería hacer. Ciertamente en la omisión no hay un elemento físico, el no decir, el no hacer, es una cosa. En el sentido del acto externo, de cuyo cuerpo hay una realidad que consiste en un acto de voluntad, por el cual el sujeto inhibe la acción que debe realizar, tratándose entonces de un proceso interno en donde llama implícitamente al elemento de la voluntad, y ese elemento está implícitamente tanto en la acción como en la omisión. Es fundamental que existe la palabra a y o. Sabemos la conjunción y o, diferente o igual. Dejar de hacer, negarse, omitir, retardar. Estas palabras son claves para saber qué es la omisión. Por ejemplo, un médico en un ambulatorio
y una mujer vaya a parir. Suena feo este término de parir, pero ese es el término que se le da. ¿Y de dónde viene el término parir, muchachos? Parir, ¿quién utilizó este término? Sócrates, porque su mamá era parturienta y lo equiparó a extraer las ideas, ¿verdad? Extraer las ideas al mundo. Bueno, ¿qué hace el médico? Extraer a ese feto, lo dice el artículo 17 del Código Civil, basta que el feto nazca vivo para que se repute como persona. Y el feto al nacer se convierte en un individuo, en una persona humana. Para la mamá una ley positiva, para el niño una ley negativa. El niño no tiene discernimiento, no sabe qué hacer. Le dice John Luke, el niño es como una hoja en blanco que se va perfeccionando. ¿Ustedes qué están haciendo con esta especialización en esta ilustre universidad? Prepararse, ¿verdad? En el IEXIP. ¿Prepararse para qué? Para ser profesionales de bien. Entiendo, todos ustedes son funcionarios. Y debemos prepararnos para cumplir la función que nosotros ejercemos bajo una perspectiva idónea. No decir yo soy, ajá, pero qué sé yo. Solo sé que no sé nada, también lo dice nuestro amigo Sócrates. De manera tal que, caballero, nosotros no hemos inventado absolutamente nada. Ni el delito, ni la tipicidad, ni la antijuricidad, ni la culpa, ni nada. Todo viene enfocado en esa prerrogativa, porque hablamos de naturalismo y un positivismo. O si hablamos de una ley natural, una ley divina y una ley positiva. Nosotros nos enfocamos, igual para mostrar el código, perdón, en la ley positiva. Todo está regulado, todo está positivizado, todo está debidamente canalizado. Los invito igualmente al que pueda comprar o el que pueda tener este libro de Hernando Grisanti Javeledo, Lecciones de Derecho Penal, parte 1, 28ª edición, que lo tenga, que lo compre. Yo tengo el libro, si quieren la copia se lo puedo facilitar, porque tal cual como lo dice el doctor Javier, ¿verdad? En esta excelente universidad, la universidad es andragógica y es lineal, es futurista, debemos adecuarnos a la filantropía, al amor hacia la gente. Es andragógico. Ahorita la universidad, a nivel mundial, porque no solo en Venezuela, los doctorados en España, por decir algo, no es que ustedes tengan que aprenderse un libro de memoria, no, pero deben adecuarse, subsumirse la subsunción en la realidad. El hombre como parte de ese mecanismo social, cultural, que está efectuando nuevos cambios de paradigmas en la sociedad. A la aldea global. Gracias a esta aldea global, muchos de ustedes no tienen luz, por eso va a quedar grabado y lo van a poder ver de manera asincrónica. Entonces, de manera tal que los invito a que lean, tienen que leerse igualmente la Constitución. Yo no voy a ponerme a decirles obligatoriamente, no, es algo voluntario, porque en la Constitución igualmente se establece lo de los delitos. Ya habíamos hablado también de el 237 del Código Orgánico Procesal Penal, el 232, quienes pueden ser culpables o cuando se puede dar el arresto domiciliario, porque eso tampoco es un capricho del juez, eso lo dice la norma. El arresto domiciliario no implica la libertad, el arresto domiciliario lo que implica es un cambio de sitio de reclusión. Lo dice la norma, lo dice la jurisprudencia y lo dice la doctrina. Lo que pasa es que a veces hay jueces que son como caprichosos y no. Deben adecuarse a las circunstancias, a las normas, a los motivos. No todo es como lo plasma el papel. Entonces, de manera tal que los invito a que lean, a que se perfeccionen. Yo estoy dispuesta, yo he escrito en el WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, porque la idea es prepararnos para las funciones que estamos cumpliendo como funcionarios o como servidores públicos, ¿sí? Los funcionarios policiales, porque a veces de verdad que hay un exceso de autoridad y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Yo tengo un arma y lo intimido a usted porque no, o sea, tenemos que adecuarnos a lo que establece la norma. Ausencia de un acto, bueno, considerado como una reducción psicológica que hace que no se establezca como tal el delito, por lo menos los sordomudos o los sonámbulos. ¿Qué pasa con los sonámbulos? ¿Pueden ser considerados personas que cometan un delito? Bueno, el sueño artificial o hipnótico puede ser conseguido de manera natural o por una droga. Ya habíamos hecho mención también a esto. Figura física irresistible. Debe ser una fuerza física más no psicológica. Debe ser material, exteriorizada,
irresistible que no se pueda restituir a la fuerza física. Esto lo vemos sobre todo en los deportistas, nadadores, boxeadores, atletas. ¿Sí o no? Cuando ellos van a una competencia y en la prueba antidoping, porque bueno, si usted se toma una pastilla, ¿cuál es la consecuencia? Se supone que usted en su sangre no debe tener nada. Porque ¿cuál es la consecuencia de esa pastilla? Que la gente se active y bueno, la adrenalina se pone a millón y se crea si está nadando un tiburón o un... Entonces, ¿cuál es la consecuencia? No son penados legalmente, no van a ir presos, pero se les suspende. ¿A qué se les suspende? Bueno, el premio, nada más y nada menos. De manera tal, compañeros, que todo está positivizado, todo está arreglado en la norma. El resultado es la consecuencia de la acción. Además de esto, debe interesar al derecho, que tiene que ser de interés por el derecho penal. Acción, omisión, comportamiento, causa, un resultado, un efecto, una relación de causalidad. Además del comportamiento como acción u omisión, el hecho típico requiere en algunos casos que se verifique el resultado, que no es otra cosa que un efecto naturalístico, diverso del comportamiento y un efecto causal de esto. Se entiende por resultado todo efecto o consecuencia del comportamiento requerido por la ley para que configure esencialmente un hecho punible o para que produzca un agravante en la penalización. Ahora bien, ya hemos señalado que no todo delito tiene un resultado, pero en este tema pues vamos a enfocar efectivamente a los tipos penales. Hurto, robo, homicidio, estafa. Existe por todo una diversidad de normas. La crítica o con base a la relación de causalidad acoge una teoría de condición para afirmar la relación de causalidad entre el comportamiento humano y el resultado, que quiere decir el comportamiento simple de una causa o un antecedente. Por ejemplo, yo pienso que me quiero comprar, y ya les había hecho mención a ese ejemplo, creo yo, me quiero comprar el cielo o me quiero comprar una estrella. ¿Eso sería un delito? No. ¿Qué dice el Código Civil? Solamente los bienes que establece terrenos regidos, hay que ver cómo es la conmutación para hacer la compra. Las causas fortuitas es aquella circunstancia no conocida o no prevista que concurre con la conducta del hombre o agente al producirse un resultado. Su presencia y su cualidad causal sería desconocida no solamente por el agente, sino por la colectividad. Por tanto, son elementos ignorados y no calculados por el agente. Tales causas voluntarias no llegan a tener una relación de causalidad entre el comportamiento humano y el resultado. Existen causas preexistentes, que son todas aquellas desconocidas por el autor y que pueden agravar el resultado, y otras que son causas sobrevenidas y son causas previstas, independientes de la acción, que pueden también agravar el resultado. Este sistema propone diferenciar las causas que contrarrestan la conducta del hombre. Por ejemplo, una intención, la preterintencionalidad. Me imagino que ustedes cuando vieron penal, vieron de la preterintencional. Su intención no era matarlo, pero fue a robarlo. Y efectivamente el señor sufre de infarto. ¿Y el susto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La intención del ladrón no era matarlo, solamente robarle el vehículo o hurtar el vehículo, diferencias, ojo, y el señor se murió. De manera tal que es una prerrogativa fundamental para establecer la conducta típica, antijurídica y causal del individuo en la norma social. ¿A qué conclusión puede llegar un fiscal? Con las pruebas, porque efectivamente con base a las pruebas va a establecer la tipicidad, como ya lo dijimos, como elemento del delito, conformado por la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Cuándo es antijurídica? Cuando efectivamente lesiona una norma, lesiona el bien jurídico tutelado, es decir, la dignidad e integridad física y moral de un sujeto pasivo, sin causa alguna que excluya la antijuricidad, es decir, la causa de justificación, por lo que es preciso afirmar que dicha conducta es típica y antijurídica. Y en cuanto a la imputabilidad, la imputabilidad
es analizada con base a la convicción de los elementos, los indicios que acreditan el delito, para efectivamente subsumirse en un hecho imputable en el sujeto que efectivamente cometió esa acción. Efectivamente, acción, extender hacia algo que es posible acción, positivo, y negativo, dejar de hacer, una omisión. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, está tipificado en cuanto a la tipicidad y a la conducta jurídica. Fundamental que también sepamos que la Constitución es la norma suprema, que los únicos que pueden aplicar el control difuso son los jueces, tal como lo establece la norma, el código, ¿verdad? El 332 del Código de la Constitución. Son los únicos facultados para establecer, no es el fiscal, nada. Los únicos que aplican ese control va a ser los jueces. ¿Por qué? Porque si hay una colisión entre la Constitución y la ley, acuérdense que la norma dice que la ley beneficia al reo, a diferencia de en materia de violencia contra la mujer, la ley beneficia relativamente con la nueva ley a la dama, al principio, ese principio de la norma, ¿no? De manera tal que todo está positivizado, todo está regulado en el Código Penal. Esto que yo les expliqué hoy relativamente es un resumen de lo que establece Hernando Grisantes Aveledo, como la fuente primaria para poder entender a cabalidad lo que nos establece el programa. El programa, pues, Teoría del Delito, hablaba de una visión, de un bosquejo en general, de lo que fue la abolición del delito. ¿Por qué? Porque anteriormente hablábamos del Código de Hammurabi, hablábamos de qué, del ojo por ojo y el diente por diente, que hoy en día no puede ser así, ¿verdad? Porque está positivizado. Para nosotros poder entender el Estado moderno, había hecho mención a 3 fechas. 1660, restauración inglesa, aquí es donde es el debido proceso. Juan Sin Tierras, el 12 de junio de 1215, aunque algunos lo enfocan al 12 de febrero de 1215, eso ya es cuestión de los autores que han escrito sobre la norma o sobre la teoría. Otra es la Revolución Francesa, indiscutible, 1789, la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, Fraternidad, Igualdad y Libertad, y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, 1776-1789, que positivizó. Si bien es cierto, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos artículos tiene la Constitución de Norteamérica? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de Venezuela? Son garantistas. La Constitución de Venezuela, había repetido, que es tuitiva, es protectora de todos nosotros. Una excelente Constitución, los invito a que se la lea. Ya hice mención ya como manera de resumen, consta de una parte dogmática y de una parte estructural. En la parte dogmática todo lo que tiene que ver con los derechos de nosotros como ciudadanos, el derecho a la vivienda, a la recreación, al ambiente, al esparcimiento, a la salud, a la educación, y paren ustedes de contar. Esto que ustedes están ahorita haciendo en este instituto, en el IEPSIP, es gracias a los convenios y a la libertad que hay para nosotros prepararnos como ciudadanos venezolanos, incluso extranjeros, porque por esta aldea global, entiendo, hay compañeros de Ecuador y de Perú para prepararse en esta materia, teoría del delito. Y que la segunda parte de la Constitución es esa parte estructural que enfoca todos los poderes: poder judicial, poder moral, poder electoral, poder legislativo y poder electoral. Y que el Ministerio Público forma parte de uno de esos poderes, ¿sí? El poder ciudadano, el poder moral. Entonces los invito a que lean. Yo estoy presta a través del teléfono, ya ustedes tienen el número, para interactuar, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Fue un placer para mí, gracias al doctor Javier, como siempre he hecho mención, a la doctora Adriana Bautista, que me permitió la oportunidad de compartir en estas semanas esta bonita materia. Espero haya cumplido las expectativas, cualquier inquietud, y vamos, fundamental antes de que se venzan estos 3 minutos que nos quedan para el trabajo. Con base a lo andragógico, con base a la universalidad de los estudios. Siempre lo he dicho, yo tengo 16 años dando clase y la idea no es que un alumno se aprenda de memoria todo un libro, no, porque se lo aprende de memoria, pero cuando va a ejercer, ay, yo no vi eso. Y ahorita realmente los alumnos, sobre todo los que están en formación, es tanta la información que bueno, pero la idea es que ustedes aprendan, que se aprendan a ubicar en el contexto
en el contexto de la norma, porque aquí, ¿qué es lo que dice? Y eso es una célebre frase, el derecho es difícil estudiarlo, el derecho es muy difícil estudiarlo. O hay una connotación, el derecho es fácil estudiarlo y difícil ejercerlo, pero la medicina es difícil estudiarla y fácil ejercerla, porque efectivamente va a lo que va. Pero en el derecho no, porque por ejemplo una conjunción, una coma le cambia el sentido a la norma, lo que dice la ley, y es interpretación, es exégesis, y esa interpretación la hace ¿quién? El abogado, el fiscal del Ministerio Público, el defensor, pero al final ¿quién es el que toma la decisión? ¿Sí? El juez. Llámese materia civil, llámese materia penal, llámese LOGNA, llámese materia administrativa. Bien, muchachos, el trabajo, les voy a enviar a grosso modo ya el material que les di. El primero es un bosquejo de lo que es el hombre. Posteriormente, en el segundo material de la revista del Ministerio Público, definir el delito, que es el delito informático, el sujeto activo, el sujeto pasivo y el jurídico protegido. Y esta actividad les voy a mandar por WhatsApp los artículos que me deben leer y hacer un análisis preciso y conciso de lo que va a ser la tipicidad, con base a lo que vimos hoy en esta excelente universidad. Muchas gracias a todos, éxitos en sus funciones y como les digo, estoy presta a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia, si hay los inconvenientes, que bueno, lo voy a entrar ahorita en detalle, pero la idea es que nos preparemos y que nos formemos como ciudadanos universales, como ciudadanos del mundo, como seres transformadores de esta sociedad bonita que nosotros tenemos hoy en día. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz día, feliz sábado, feliz fin de semana. Gracias a todos.